La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Contamos con la participación de una persona que casi es parte del cuerpo de asesores de este programa, que es Rafael Céspedes. Es un asesor y estratega electoral con experiencia internacional y que de tiempo en tiempo nosotros lo convocamos, especialmente un día como hoy, para analizar los resultados de las elecciones. Buenos días, Rafael. Bienvenido. Buenos días, profesor. Siempre va a ser un honor estar con ustedes. Así que mil gracias por la invitación. Espero poder ser de beneficio para las informaciones que podemos dar. Perfectamente. Rafael, hace un año tú decías que iba a haber segunda vuelta, pero me conta, porque veo tus artículos, que tú en algún momento cambiaste y todavía en el último tú hasta diste números. En tu último artículo tú dijiste tanto, pegaste más que muchas encuestas. Sí. Entonces, ¿en qué momento en tu mente ocurre el punto de inflexión en que tú ves que ya no hay posibilidad de una segunda vuelta y entiendes que la primera vuelta es inevitable? Sí, mira, todas las campañas tienen etapas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo acostumbro a usar 3, dependiendo de la distancia, hasta 4 etapas. Normalmente 3. Y cada una están definidas por razones de trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer en esta etapa? ¿Y qué cosa debo producir para la segunda etapa? Y crear una escalera de servicio de una hacia la otra. Los candidatos no ganan solo por lo que hacen. Los candidatos ganan también por lo que los demás no hacen. Es decir, ¿qué hago yo para ganar? Pero ¿qué haces tú para impedir que yo gane? Entonces, dentro de lo que son lo que yo llamo la variable de comportamiento de un escenario político como el nuestro y cualquiera, yo analizo esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo? No me fijo mucho en lo que dicen, sino en lo que hacen. ¿Qué dejan de hacer uno y otro y otro y otro? Y busco cuáles pueden haber sido los resultados de esas acciones y de esa dejada de accionar. Cuando pasan las elecciones de febrero, que se produce un tsunami en términos de resultados, porque el PRM arrasa, entre comillas, para mí, en esas elecciones. Yo digo que esas elecciones el PRM no arrasó, porque la victoria del PRM en ese momento fue prácticamente ridícula, apenas llegó a un 23% en términos numéricos. Pero... Entonces 23 de los votos. De los votos. Con eso no me significa a mí nada como que me defina el mayo, como decían algunos. Lo que sí pasó es, primero, la oposición no supo responder a nada. Y la respuesta que dieron en el caso específico de Leonel, la respuesta fue más mala que el silencio. Porque el discurso de él, con el lenguaje corporal de él, con la manera en que lo hizo, yo pienso que le tumbó más cosas. Finalmente, yo creo que el gobierno acertó en el manejo comunicacional de esa supuesta victoria arrasante. Pero que fue una victoria, profesor, porque independientemente de si hubo una abstención grande o no, que ya eso es otra cosa, como quiera ganó y arrasó, porque las expectativas que había creado la oposición era que iba a haber un equilibrio o que iban a tener muchísimo más poder, en este caso municipal, que lo que realmente tuvieron. Esa es la realidad. Yo pienso que sí, no estoy en contra de eso, yo me refiero al término numérico, o sea, haber sacado un 23% de los votos, para mí eso es un fracaso para un partido en el gobierno. O sea, debió llegar al 40 o por lo menos por ahí. Ahora, reitero, lo que ellos sí supieron hacer con mucha eficiencia fue tomar ese resultado, en términos comunicacionales, convertirlo en una impronta donde aquí nadie pensaba diferente, en el sentido de que el PRM arrasó, sí arrasó. Lo sembraron de tal manera que eso se mantuvo hasta ayer. Yo creo que ahí, cuando yo veo que la oposición no sabe leer lo que está pasando, que no responde adecuadamente a lo que está pasando, definitivamente no va a provocar una
posibilidad de una segunda vuelta. Profesor, ¿y había forma de que los resultados fueran distintos en términos de cómo actuaría la oposición? Porque cuando nosotros veíamos las encuestas, justamente la preocupación mayor de la población fue consistentemente diciendo que el alto costo de la vida, que era lo que más le preocupaba, y luego el tema de la inseguridad ciudadana. Es decir, no había tutía, pero cuando seguía preguntando más para abajo que por quién iba a votar, consistentemente las preferencias eran Abinader y la tasa de rechazo por algunos políticos se mantuvo hasta el final. Entonces, ¿qué podía hacer la oposición? Porque si ya la ciudadanía sabía que este gobierno no le va a resolver eso que tanto le preocupa, implícitamente entendían que tampoco las otras propuestas le iban a resolver eso. ¿De qué manera podía la oposición contrarrestar esa percepción de la gente? Ok, la gente no pudieron convencerlo de la credibilidad de la oposición. La oposición no logró hacerse creíble frente a los votantes. El gobierno, sin embargo, logró, por los resultados, que creyeran en su propuesta. Pero además porque la oposición no hizo ninguna propuesta concreta en términos de yo sí tengo la solución de esta o tal manera. Hicieron amagos en diferentes direcciones. Uno de ellos fue atacar a Luis con una supuesta cuenta inmensa de dólares y que eso era algo inmoral, sin usar la palabra. Pero ni siquiera pudieron mostrar un papelito de una hoja de cheque que mostrara que eso era verdad. Entonces, la oposición queda sembrada, bueno, alguien mintió y parece que fue la oposición. Es decir, el problema es por credibilidad, hermana mía. La gente no creyó en lo que dijo Leonel, por ejemplo, de que yo voy a ganar porque yo tengo un secreto. Eso es decirle al pueblo, ustedes son unos estúpidos, no se preocupen. Yo tengo un secreto que lo aprendió después de febrero. Es decir, eso no motiva a la gente a votar, eso no da confianza, no da seguridad. El problema de aquí es fundamentalmente el siguiente: yo no tengo cómo comprar la comida que compraba antes. Yo no estoy saliendo mucho a la calle porque tengo problemas de inseguridad. Y yo necesito resolver mi problema de salud, por decir un tercero. Exacto. La oposición no respondió a nada de eso. No dijo... Por lo menos con novedad. Con cosas que sean creíbles, porque se limitaron a criticar. Se quedaron en decir, usted es un malo, usted no sirve para nada, ¿sabes? Pero eso no me convierte a mí en bueno. Es decir, cuando yo analizo, que tú me dices a mí que Luis Abinader es un mal candidato, vamos a suponer que sea cierto. Pero yo quiero que tú me hables de ti, no de aquel. Me dice lo malo de aquel, pero dime cuál es lo bueno tuyo. ¿Qué dijo la oposición en términos de darle solución a esos dos problemas que eran los que en todos salían eso? Cero. Rafael, en tu último artículo, ¿cuánto fue la apuesta tuya? Sí, tú sabes que yo soy fresco, atrevísimo. Y como yo no tengo dependientes ni dependo, yo digo lo que yo creo. Siempre digo, yo no digo lo que quiero, yo digo lo que yo creo. A veces puede ser lo que yo quiero. Hace 3 semanas yo dije que Abinader iba a ganar en primera vuelta por lo que ya hemos hablado. O sea, la oposición no se preocupó por sembrar ninguna impronta de eficiencia, de efectividad. Hicieron amagos como el denuncia. Pasó lo de Israel, no les sacaron provecho a eso. O sea, pasaron una serie de cosas y ellos simplemente no supieron leer. Yo entonces me cambio de opinión, pero yo cambio de opinión porque el escenario me hizo cambiar de opinión, no por deseo. Y digo que Luis Abinader iba a ganar con un 58%. Yo no tengo encuestadora, yo no hago encuestas, yo hago análisis, yo leo el escenario. Y a mí en mi lectura me decían que Luis ganaba con un 58%. Mira, ahí. Leonel iba a sacar un 25% y si crecía más, no llegaba al 30%. Dice el artículo hace 3 semanas que anda por ahí publicado. Sí, yo lo vi. Y que Abel se iba a manejar alrededor del 15%. Esos fueron mis pronósticos. Y yo creo que si lo comparamos con algunas encuestas, estuvimos más certeros que algunas. Vamos a una breve pausa, Rafael Cepeda, y volvemos, que nos quedan todavía
muchas interrogantes, porque vamos a hablar del futuro de cada uno de los partidos. Excelente. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana de este lunes, 20 de mayo. Estamos conversando con el licenciado Rafael Céspedes. Él es asesor y estratega electoral. Justamente ayer tuvimos elecciones en la República Dominicana a nivel presidencial y a nivel congresional. Y bueno, resultados, están todavía cocinándose, pero a grosso modo se sabe que el partido que está dominando el escenario por mucho es el Partido Revolucionario Moderno, luego sigue la Fuerza del Pueblo y así, en un tercer lugar, el PLD. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Algunos apuestan, hay un audio ahí que está muy difundido del expresidente Danilo Medina que decía que el que quedaba en tercer lugar se iba a extinguir y que tenía que quedar el PLD sí o sí en primero o en segundo. Bueno. Entonces, ¿quiénes se extinguirán, profesor? ¿Quiénes van a continuar en la contienda y quiénes definitivamente tendrán que salir ya? Yo pienso que la extinción política es muy difícil que ocurra. Para que eso ocurra, tiene que funcionar un poco la voluntad del que se vaya a extinguir. Es decir, Leonel, Danilo, mañana pueden decir, bueno, ya me cansé, ya no puedo, tengo tantos años, me voy a retirar. Eso es una manera, la más que eso no eficiente. se da. Pero eso no se da en la práctica, porque comienzan a aparecer elementos, variables. Ahorita Danilo dice, bueno, pero ya yo fui curado de cáncer, yo tengo edad todavía, a lo mejor la Constitución se modifica, incluye, yo me voy a mantener a ver qué pasa. Pero además porque son como los artistas, o sea, no quieren perder los aplausos, no quieren perder la capacidad de llamar por teléfono y de resolver problemas, de que le vayan a su casa y le hagan una cola para saludarlo el día de cumpleaños. Es decir, esas cosas son demasiado en diciembre atractivas. los empresarios le llevan un maletín siempre para que puedan desenvolverse. Bueno, entre eso y algunos con menos cantidad en sobre. Sin embargo... Pero le lleva. Sin embargo, yo veo un panorama interesante desde el punto de vista del futuro. Porque lo que sí me dice a mí, el resultado de lo que yo veo ahí, es que los liderazgos mesiánicos, por llamarlo de alguna manera, sí van a morir. Si no es verdad que Danilo va a seguir siendo líder haciendo lo que estaba haciendo. ¿Usted cree que sale del escenario Leonel Fernández y Danilo Medina y Miguel Vargas en esta contienda? Bueno, en el caso de Leonel Fernández, yo creo que es el que más fuerza tiene para mantenerse dentro del desastre de la oposición, porque está en segundo partido, porque creció en términos numéricos en función como partido, aunque él como líder decreció, pero además porque va a tener un hijo en función de dirección de muy alto nivel, cualquiera puede relanzarse, rejuvenecerse, transformarse y dejar de decir lo que la gente no le cree, porque lo que no entienden estos líderes a veces que el país no le cree y siguen diciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo y voy a resolver el problema de la alimentación. Cuenta con eso, pues no te dicen cómo, ni cuándo, ni qué. Entonces la gente ya se hartó de eso. Esa es la palabra. Entonces, viene un relevo ahora que va a marcar una diferencia. Y el liderazgo aquí... Si viene un relevo. Se duda que sí. A menos que Luis decida reelegirse. Ayudó mucho en el PRM el hecho de que el presidente del partido sea José Ignacio Paliza, joven, y la secretaria general sea Carolina Mejía, joven. Y gente nueva. El PRM logró gente nueva como estrategas en su equipo. Eso debe haber ayudado en algo, aunque en el fondo todos sabemos que la dirección real la tenía Luis Abinader y la mantendrá. No tengamos duda de eso. Pero ahí hay... Pero tú dijiste algo, viene un relevo si Abinader se retira. Yo insisto en que Luis Abinader tiene menos de 60 años cuando vaya a terminar el mandato. Que ha hecho unos gobiernos, tal vez light, tal vez regulares, tal vez buenos, para otros excelentes, pero no podemos decir que ha hecho un malo gobierno hasta hoy. No, y el escenario de este cuatrenio es mejor que el anterior. Sin duda que sí, va a tener más espacio. Se caiga el cielo. Eso es que falle es otra cosa. Ahora,
desde el punto de vista de lo que puede venir en términos de la experiencia, porque no es lo mismo aspirar a presidente que ser presidente. Después que llega allá hay cosas que tú no veías que se ven. Claro. Yo creo que Luis pudiera ser tentado por la naturaleza para modificar la Constitución, pero sin dejar de hablar de reelección. Y esa es mi teoría. Si me pregunta, ¿sería bueno eso? Yo creo que no. Yo creo que sí, que hay que darle chance a otras... Es decir, que lo ideal sean 2 periodos y nunca más. Y nunca más. En principio, yo pensaba, y llegué a opinarse eso, pero no me hicieron caso, que fueran 5 años. Que fuera para que un presidente durara 10 años, que yo lo veía como un ciclo que permitía todo desarrollar un programa de gobierno adecuado, etcétera, etcétera. Pero 8 años debería ser suficiente, 12 años. Es decirle a los demás, bueno, que no tengo quien me sustituya, y no es verdad. Aquí hay gente con... En el PRM hay un semillero de gente que deberían convertirse en, tal vez hasta rápido, en figuras públicas y que van a intentar mostrar las cualidades y las condiciones. Sin hablar de un Omar, que no debemos dejar de felicitarlo, a Luis Abinader por la victoria, a Omar por haber vencido el Estado. Porque ese muchacho lo que hizo fue vencer el Estado entero. Yo decía en ese programa que me preguntaban, ¿pero quién falta para apoyar a Guillermo Moreno? Digo, falta uno. Se llama Omar Fernández. El único que no lo apoya es él. Y, sin embargo, le va a ganar, y le va a ganar por mucho, decía yo. Afortunadamente, también tuve una buena visión ahí. Yo creo que el panorama político dominicano a partir de hoy es excelente, es extraordinario. ¿En qué términos? Para decirlo, primero en la diversificación. En el fortalecimiento del sistema de partidos. Primero, yo creo que aquí hay gente que deben darle al país el beneficio de su desaparición en términos políticos. Miguel Vargas, ¿qué busca Miguel Vargas? Un hombre que ha logrado, el único triunfo grande que se le puede aplicar a Miguel Vargas es haber destruido el partido más grande que tiene este país. El único triunfo en términos políticos. Y como él, 15, 30 partidos que sacan 18 votos, 44 votos, la Junta debe legislar sobre esa barbaridad. Eso debe cambiar. Pero para mí, yo aspiro que el liderazgo que surge ahora en República Dominicana, sea capaz de ver 2 mensajes que el país le mandó a los políticos. El número 1 es, yo no voto por ti si tú no me convences de que es verdad. Yo no creo, casi el 40% de este país no creyó en ninguna promesa, en ninguna oferta. Entonces ese líder, ese joven que va a surgir ahora, tiene que analizar que lo que tú digas no es suficiente, que lo que tú demuestres va a ser lo suficiente, que lo que tú siembres ahí tiene que venir arropado de credibilidad, de certeza, que la gente crea, confíe, porque si no hace lo que acaban de hacer, aún para una presidencial, deciden quedarse en su casa. No, este país va a renovar el liderazgo. Escúcheme, va a renovar el liderazgo, porque lo van a hacer. Si no surge de manera rápida, el pueblo va a construir un nuevo liderazgo. Esa es mi humilde opinión. ¿Y el PLD, cómo tú lo ves? Otro partido reformista. Hasta se parecen rojo y morado un poquito ahí. Eso no va para ningún lado porque ahí no hay líderes tampoco, porque Danilo no puede aspirar a ser líder otra vez presidencial. Abel tiene la juventud, espero que haya adquirido un poco de experiencia, pero demostró Abel estaba feliz anoche cuando se pasó todo esto. Pero es que no tienen, o sea que una cosa es el deseo, yo quiero ser presidente, yo también, pero eso no es suficiente, o sea, en usted nadie creyó. Su partido de un casi 40, estamos hablando que bajó a un 10%. Eso ¿Quién se benefició de esa diferencia? ¿Leonel Fernández o el gobierno? PRM. Repíteme la pregunta. Es decir, de ese casi 40 que tenía, vamos a decir, como voto duro el PLD, entre 38
40, vamos a decir. Llegaron 10. ¿Para dónde se fueron esos votos? Bueno, es que un número grande de esos se quedó en su casa. O sea, es que... Eso no se fueron para ningún lado. No, es que yo no creo en ti, pero tampoco en ti ni en ti. Me quedo en mi casa. Entonces, yo he dicho, resumiéndolo, hay 3 factores de voto, 3 tipos de voto. El voto circunstancial, que es el mayoritario, exacto, ese no fue a votar en gran no, pero parte. ¿y entonces los padrones de los partidos? Porque ahí vamos a ver. Cuando hagamos el análisis final, tendremos que ver los padrones que ellos dicen que ya son personas militantes ya inscritas y vamos a sumar esos padrones a ver cuáles fueron a votar y cuáles no. Porque el voto flotante es el que da el triunfo. Ok, pero ¿y los que estaban inscritos? Oye, es que ese voto flotante, circunstancial, del que tú me hablas, que yo creo en él, está multiplicado en los 4 partidos de este país. Está inscrito. Sí. O sea, eso no tiene ninguna... Leonel dijo que él tenía 2 millones. Y aquí, en este programa, yo lo oí decir. Además, se inscribieron 240,000 más. ¿Dónde están? Él sacó 1.7. El PLD, el PRM dijo que tenía 3 millones en un momento. ¿Dónde están? Eso es falso. Eso es propaganda. Eso es una pancarta política. Rafael, finalmente, el PRM, el presidente dice que no va. No se corre riesgo de una campaña a destiempo, porque ahí hay por lo menos 10 aspirantes. Ahí hay como 28. Y que además de eso el presidente sufra lo que le llaman en Estados Unidos el pato cojo. Es decir, el presidente que no va en Estados Unidos pierde poder. Lo abandona. Y le llaman pato cojo. Yo creo que Luis tiene capacidad para manejar lo interno, manteniendo una actitud de equilibrio. Si él comete el error, y a mí anoche no me gustó una foto en esa dirección, si tú observas la foto de Luis, ahí arriba habían 3 personas quitando la vice y la esposa. Y los 3 para mí son precandidatos. Pero la viceprecandidata. Incluyendo al ministro de Obras Públicas. Bueno, pero ella tenía una razón de primer orden de estar ahí. Ella fue la vicepresidenta electa. Y José Ignacio Ahora, Paliza. ¿qué tenía que ver Carolina con eso? ¿Qué tenía que ver Ascensión con eso? Bueno, pero Carolina era secretaria general del partido. Ajá, está bien. Bye. Rafael, como siempre, magnífico. Gracias. Y te seguiremos invitando porque en este país no se acaba la política. No. Uno pensó que íbamos a tener un descanso de 6 meses. Pero además porque ustedes no pueden quitarme a mí el disfruto de participar con ustedes. Con mucho gusto. Gracias, Rafael. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Magnífico día. Retornamos.